Vamos a buscar Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo desde 1. Romanos 4, versículo 1. Versículo 1 os leo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hasta aquí. Hoy vamos a ver con el tema de Abraham, quien siguió la palabra de Dios. Aquí Abraham, ¿qué tipo de persona era? Aquí en el texto principal podemos ver que si Abraham fuera una persona que ha sido justificado por las obras, entonces tendrá algo para gloriarse. Pero sin embargo, él fue justificado por fe, sin obras. Abraham fue llamado como antepasado de la fe. Él fue el inicio de los creyentes por la fe y no por la fuerza propia. Por eso le llamó como antepasado de la fe. De hecho, Abraham fue justificado antes de existir la ley de Moisés. Él obedeció a la palabra y por la obediencia fue bendito mucho por Dios. Y Abraham fue llamado como amigo de Dios. Dios dijo que encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Como esa palabra, Dios le enseñó a Abraham su plan, su voluntad, sin esconder ninguno. Nosotros también obedecemos la palabra de Dios y vivimos según la palabra de Dios, entonces Dios nos enseña su plan y nos guía. Aquí en versículo 19 os leo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dios prometió a Abraham una cosa, y esa cosa es Isaac, que a través de Sara nacerá descendencia de Abraham, será como estrellas de cielo. Y Abraham creyó en la promesa. En ese momento, ¿cómo estaba Abraham? Abraham era como muerto. ¿Y su mujer cómo estaba? Su mujer también, como dice, esterilidad de la matriz de Sara, que era imposible en esa situación, pero sin embargo no se debilitó la fe de Abraham. Dios, en la hora de hacer su obra, a veces guía la situación a un estado imposible para mostrar gran poder de Dios, para mostrar la gran gloria de Dios. A veces crea una situación imposible para el hombre y hace que el hombre pueda ver tranquilamente la obra de Dios para cerrar la boca del hombre. Si fuera una situación posible para el hombre, si es una situación que tenga un poquito de posibilidad para el hombre, entonces el hombre no glorificará a Dios. Pero sin embargo, Abraham, él estaba como muerto, hasta su mujer. Estaba esterilizado la matriz. Estaba en una situación que no podía quedarse embarazada. Después de crear esta situación, Dios le dio a Isaac, su hijo. Lo que nosotros tenemos que aprender es la fe de Abraham.
su fe no se debilitó y no dudó, sino que creyó que Dios pueda cumplir su promesa. Cuando nuestra fe se debilita, nos nace dudas y a Dios no le agrada esto. Vamos a ver Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 9. Hebreos 11, versículo 9. Capítulo 11, versículo 9 os leo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí Abraham habitó como extranjero en la tienda. Aquí tiendas se refiere a tiendas de campaña. El lugar donde va a vivir eternamente no sea aquí, sino la ciudad eterna. Él admiraba en ese lugar. Y aquí en versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjeros, peregrinos, viajeros. Estos son una forma de llamar Dios a los creyentes. Nosotros somos extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos extranjeros. Nosotros vivimos en la tierra no para siempre, sino nuestro país está en el cielo. Solamente atravesamos por un momento aquí. En Hebreos capítulo 11 aparecen los antepasados de la fe. Todos ellos no pusieron su morada aquí, sino en el cielo. Abraham, como antepasado de la fe, pudo seguir la palabra de Dios porque admiraba a la ciudad eterna, la tierra que Dios ha preparado. A veces puede ocurrir situaciones incómodas, casas incómodas o personas incómodas, pero nosotros podemos vivir sin depender de ellos nuestra felicidad o tristeza, porque este lugar solamente es momentáneo. Este Abraham escogió ser rico espiritualmente en lugar de ser rico carnalmente. El lugar donde vivió Abraham era un lugar desarrollado de la civilización. Pasaba grandes ríos. Era un lugar que podía vivir abundantemente. Abraham nació en ese lugar. Podía vivir cómodamente una vida acostumbrado de la abundancia. Pero en ese lugar Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Él obedeció esa palabra y partió de ese lugar. En ese momento, cuando una persona se parte de su sitio, no se sabe si es seguro ese lugar y cómo es ese lugar. Abraham partió de su tierra sin saber dónde iba. Pero ¿cómo pudo hacerlo? Porque quien le llamó no era otra persona, sino Dios. Él creyó solo en Dios y pudo partir de su tierra. Génesis capítulo 12, vamos a buscar. Génesis 12, versículo 1. Génesis 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Os leo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí Dios llamó a Abraham con su soberanía.
No está escrito nada sobre qué obra justa ha hecho antes o cómo era su vida antes. Solamente Dios llamó a Abraham con su soberanía. Esto es semejante a nuestra situación cuando recibimos la salvación. Nosotros fuimos llamados por Dios no porque teníamos algún mérito. Éramos débiles, éramos pecadores, éramos enemigos con Dios, pero en ese momento Dios nos llamó a través de Cristo. Lo que nosotros hemos hecho es solamente responder sí a la llamada de Dios. Cristo, que fue preparado antes de la fundación del mundo, Dios solamente preparó que las personas puedan recibir la salvación a través de Cristo y nosotros hemos entrado en esas personas. Abraham también fue llamado por Dios. D.L. Moody dijo que cuando Dios nos llama no es otro momento, sino el momento que yo siento que no soy nada, no tengo ningún valor. En ese momento es el momento cuando Dios nos llama. Igualmente, nosotros somos llamados profesores. No porque yo tengo algo en mí, sino Dios me llamó. Las personas que son utilizadas apreciadamente por Dios en la hora de entrenar a las personas usadas por Dios, no es porque yo tenga algún mérito, sino ser utilizado en la mano de Dios, ser instrumento de Dios. Para ser instrumento de Dios estamos aquí. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Así dijo. Nosotros también. Cada alma es muy precioso. ¿Cómo hay que hacer a esas almas? Con la palabra del Señor, con la fuerza que el Señor nos da, con la sabiduría que el Señor nos da. Con esto tenemos que devolver los hijos de Dios a Dios. Josué, vamos a buscar Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 2. Josué 24, versículo 2. Versículo 2, os leo. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo: vete de tu tierra. ¿De dónde tenía que partir? ¿De una vida cómoda, acostumbrada? También es, ¿no? Pero ¿de dónde hay que partir? De Ur de los Caldeos, porque ese lugar es un lugar lleno de ídolos. Esto podemos conocer con el nombre del lugar. Caldeos en hebreo es castin, que significa adivinación por las estrellas o magos. Y Ur significa fuego o brillante. Es decir, podemos suponer que allí había idolatría de ídolos. Y Dios, en ese lugar que estaba lleno de idolatría, llamó a Abraham. Dios, para mostrar su obra y para edificar su nación, le llamó desde un lugar lleno de ídolos, lleno de pecados. La iglesia significa el grupo distinguido, grupo sacado, ¿no? Nosotros, estando en la iglesia, somos personas que estamos en un grupo separado por Dios, para glorificar a Dios, somos llamados. Aquí le llamó a Abraham desde el lugar donde
había idolatría. Estaba ubicado entre el río Éufrates y Tigris, donde fue la civilización de la humanidad. Es una tierra rica, pero sin embargo había idolatría. El mundo es así. A lo mejor nuestros hijos y las almas de estos niños están creciendo en medio de este ambiente. Cada vez las personas crean más ídolos. Y Dios nos dice, salid de allí. Y después de salir, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, ve. Es decir, que existe un lugar, una meta. No solamente apartad del lugar, sino que hay una meta donde ir. Hebreos capítulo 11, vamos a buscar. Hebreos 11, versículo 8. Hebreos 11, versículo 8. Aquí leamos juntos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham pudo convertirse en padre de la fe es por esto. Él, sin saber a dónde iba, obedeció a la llamada de Dios. Los israelitas estuvieron 400 años de esclavos en Egipto. Después de pasar el Mar Rojo, estuvieron en el desierto. Durante la vida de desierto, Dios entrenó a ellos totalmente. Por la mañana con columna de nube y por la noche con columna de fuego. Les ha enseñado de dónde tenía que acampar y a dónde tenía que ir. Dios mismo les enseñó. Ellos fueron entrenados totalmente. Y cuando entraron en la tierra de Canaán, ellos han sido como soldados bien entrenados y pudieron entrar al castillo de Jericó. Dios, para cumplir su obra, para manifestar su gloria, ha llamado a los cristianos y los entrena. Cada paso que damos, aunque no sabemos a dónde vamos, pero podemos saber que este camino es el camino que Dios quiere, que Dios le agrada, aunque no sabemos a dónde vamos. Creyendo en esto, caminamos día a día. Abraham, de hecho, caminó de esta manera. ¿A qué siguió Abraham? Como el tema que estudiamos, él siguió la palabra de Dios. Abraham, quien siguió la palabra de Dios. Él no siguió otra cosa, sino siguió la palabra de Dios. Abraham creyó en la palabra de Dios. ¿Y con qué mostró su fe? A través de obediencia. En San Juan capítulo 3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No tendrá vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Aquí habla de la fe y la obediencia del mismo nivel. Aquí no está diferenciando entre el que cree y el que no cree, sino el que cree y el que rehúsa creer. Es decir, la fe a través de obediencia mostrará. ¿Por qué no obedece? Si entramos en su interior, es que no tenía fe. Uno obedece significa que tiene fe. Si no obedece, es que no tiene fe. La fe es dejar sus pensamientos y seguir la palabra de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 2. Génesis 12, versículo 2.
capítulo 12, versículo 2. Os leo. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios, a la persona que siguió su palabra, a Abraham, le dio la primera bendición, que es haré de ti una nación grande. Carnalmente, hubo miles de hijos, descendencias de Abraham. Dijo que serán como estrellas de cielo. Muchas personas nacieron como hijos de Abraham. Y además, no solamente carnal, sino espiritualmente, fue padre de todos los creyentes. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. De hecho, Abraham se convirtió antepasado de muchas religiones del mundo, en cristianismo, en islam, judíos. En estas tres grandes religiones lo tiene Abraham como su antepasado. Es decir, el nombre de Abraham fue conocido por muchas personas. Le conocen por nombre. Engrandeceré tu nombre. Realmente fue así. Y serás bendición. A través de Abraham nacerá Jesucristo, que es el origen de la bendición. El Hijo del Señor, Hijo de Dios, Hijo unigénito. En el Nuevo Testamento, en San Mateo, empieza diciendo con el nombre de Abraham. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este Abraham fue utilizado como el camino de bendición. Jesucristo nació como hijo de Abraham. Cuando Jesús llamó a Zaqueo, dijo, él también es hijo de Abraham. Es decir, ser llamado hijo de Abraham significa ser bendita espiritualmente por Dios. Abraham, de hecho, se convirtió en bendición. A través de Abraham, Dios obró, que a través de Abraham, Dios planeó dar bendición a todos los creyentes. Hebreos, vamos a buscar la Biblia, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Versículo 8. Hebreos 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí Abraham escogió algo. Dios llamó a Abraham, pero Abraham tenía libre albedrío de elegir. Pero Abraham obedeció la palabra de Dios y salió sin saber a dónde iba. Es decir, entregó su vida a la palabra de Dios. En la Biblia vemos muchos personajes que tenían que elegir obedecer la palabra de Dios o desobedecer la palabra de Dios. Enoc eligió caminar con Dios 300 años. Noé también. En esa época lleno de pecado, él eligió crear el arca. Aunque predicó la justicia a las personas de esa época, pero no creyeron. Fue objeto de burlas, pero sin embargo, pudo crear el arca hasta el final. Y fue bendito. Y también José, que fue tentado por la mujer de Potifar, aunque era una elección momentánea, pero agradó a Dios y su fe fue registrado en la Biblia.
Y en una situación desesperada, Ruth, ella también, admirando en la bendición de Dios, esperó en una situación desesperada y siguió a Noemí. Moisés también rehusó de ser llamado hijo de la hija de Faraón y escogió ser maltratado junto con el pueblo de Dios. Ellos pudieron elegir esto porque admiraron en la bendición espiritual y por la fe en Dios pudieron escoger. Pero también había personas que escogieron neciamente. El primer hombre, Adán. Él es una de las personas representativas de la elección incorrecta. Él comió del fruto de la ciencia del bien y del mal que le dio su esposa. Escogió incorrectamente. Y también Esaú, que vendió la primogenitura por un plato de queso rojo. Acán, que guardó un manto babilónico, 200 siglos de plata y un lingote de oro. Ananías y Zafira, Demas, que se apartó por amar al mundo. Judas Iscariote, que vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Ellos son personas que escogieron incorrectamente. Están escritos sus nombres con mucha vergüenza en la Biblia. Nosotros también. Nuestra vida algún momento será demostrado. Para los alumnos que estamos enseñando, nosotros, los profesores, pueden que seamos como un poste de indicador para ellos. Puede quedar en sus memorias como personas obedientes y fueron benditas. O, lamentablemente, podríamos ser al contrario también. Vamos a buscar la Biblia. Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Versículo 2. Hechos 7, versículo 2. Versículo 2. Os leo. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morasen en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Abraham fue llamado por Dios, pero había un momento que se detuvo. ¿En dónde? En un lugar llamado Harán. Si vemos en el mapa, podemos conocer. Abraham no fue directamente a la tierra de Canaán, sino que subió constantemente por el río y al final del río, antes de entrar en el desierto de Arabia Saudí, está el lugar de Harán. Él se detuvo allí. ¿Por qué se detuvo del camino? Vemos aquí, pone que muerto su padre, Taré, después de morir su padre Taré, él se partió. Con esto podemos pensar que parece que Taré quería habitar en Harán. Y Abraham, pues, se quedó en ese lugar por la petición de su padre. De hecho, el nombre Taré significa retraso. A Abraham le hizo retrasar el camino no otra persona, sino su propio padre. Jesús dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígueme. Cualquiera persona puede ser discípulo y seguirme, pero sin embargo, para seguirme, necesita tomar su cruz. Y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando Dios nos llama, nos dice que hay que poner presupuesto suficiente.
Abraham se detuvo en Harán y retrasó el camino. En la iglesia también, lamentablemente, hay personas que se detienen. ¿Entro a la iglesia o me voy al mundo? Se quedan dudando y se detienen. Y da lástima aún más, estando en la iglesia no puede tomar decisión, no puede proponer su corazón y se quedan dudando. Nosotros tenemos que enseñar a los hijos pequeños, a las almas preciosos, que en la hora de obedecer la palabra de Dios hay que poner presupuesto suficiente y no detengan el camino, sino que seguir constantemente obedeciendo a la palabra de Dios. Las cosas que me hace detener el camino, las cosas que me interrumpe ir al Señor, hay que ser quitadas. Efesios, vamos a buscar la Biblia. Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3, leamos juntos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición que Dios nos quiere dar es una bendición espiritual. En vez de la bendición de esta tierra, nos quiere dar más la bendición espiritual. Abraham, que siguió la palabra de Dios, él admiró en la bendición espiritual y dejó su vida feliz y cómoda de ese momento. Y siguió admirando la bendición espiritual, esperando esa bendición, se partió de camino. Nuestra vida de fe es igual. Estas almas pequeñas también es igual. Para la bendición espiritual a veces hay que dejar las cosas y a veces hay que quitar las cosas y a veces hay que partirse de su lugar. Esto finalmente es para que Dios nos bendiga finalmente. Hay que conocer correctamente esto y enseñarles. Pues voy a predicar hasta aquí y oremos juntos.